Bueno, siempre es un placer y un motivo de estímulo intelectual, moral y político recibir a la historiadora Carmen McEvoy, que está presente en el Perú desde hace unos días y que tiene la amabilidad de venir a contestarnos a propósito de la aparición de una nueva edición de su libro, uno de los más importantes, sobre Pardo y la cultura política peruana. Buenas noches, Carmen McEvoy. Buenas noches, Fernando, y realmente te agradezco la oportunidad porque se celebra, que estamos conmemorando los 150 años, es el sesquicentenario de la llegada de los civiles al poder después de 50 años de hegemonía militar. Ahora, hay en este libro, que en su momento tuvo mucho impacto cuando salió la primera edición, ahora que lo he vuelto a leer, en una crisis política grave en la que se halla nuestro país, uno no puede dejar de comparar momentos que vivió Pardo. Y me dejó impresionado la frase que su cuñado y primo, Lavalle, le escribe, que la situación peruana es un laberinto capaz de fastidiar al mismo diablo. Exacto. Pocas personas han podido concebir una metáfora tan extrema como esto. Estamos en un laberinto que hasta el mismo diablo se sentiría perturbado acá. Entonces, lo que estamos viviendo ahora tiene antecedentes. Por supuesto. Yo pienso que el libro sale hace 15 años y ahora como que el modelo entró en crisis, ¿no? Entonces un poco que cuando la economía funciona, cuando no tenemos COVID, cuando digamos el sistema de salud pública no ha sido confrontado por nuestras carencias, parece que se enmascara esta realidad que en el fondo es este patrimonialismo, ¿no? Sí. Es un sistema que está creado en la guerra con el guano y con los caudillos que son los administradores, ¿no? Entonces es un poco, no es lo mismo ahora, pero digamos es este Estado que es secuestrado, ¿no? Y ahora, que no logra llevar al Perú digamos, a ningún tipo de desarrollo, es como un empantanamiento. Sí. Ahora la paradoja es que Pardo es sin duda el hombre más capacitado que llega a la presidencia en el Perú, incluso si lo comparamos con los de hoy. Ha hecho estudios en Barcelona, ha hecho estudios en París, es un economista, cosa que es rara para la época, es un empresario exitoso, tiene 38 años cuando es elegido, y sin embargo, bajo su mandato hay una quiebra fiscal. Exacto. Benjamín Vicuña Maquena dice: Pardo es una ave rara, ¿no? Una ave rara para la política peruana, ¿no? Que era una política más bien pues de la corrupción, de los negociados. Pero por otro lado, en la parte de la introducción, si tú recuerdas la idea del espejo roto, sí, él es un consignatario. Sí, sí, ¿no? Entonces viene de una familia de estirpe colonial, es un consignatario, pero entiende que la reforma es vital, o sea que no es posible seguir con este modelo. Y entonces él plantea, por un lado, el tema de la tributación, porque él ha sido secretario de Hacienda de la dictadura de Prado, sí. Y por otro lado, cuando descubre que con los militares no se puede llegar a ningún lado, piensa en el tema del partido político, ¿no? Es el que innova la política y crea pues estas asociaciones a nivel nacional, ¿no? Sí, sociedad de independencia electoral, justamente para garantizar que las elecciones sean hechas de acuerdo a reglas y no a los intereses de los caudillos militares. Exacto, y que lo que predominaba pues era la compra del voto, el fraude, la butifarra, el aguardiente, ¿no? Entonces, él dota a la política de ideas. O sea, lo que es precioso, que he vuelto también yo a releer todo el libro porque lo hemos editado y tiene unas ilustraciones preciosas, muy buenas. Son los discursos de campaña. ¿No? En el discurso de campaña él hace pedagogía política, ¿no? Va contando cómo ha sido la política antes y cómo debe ser ahora. Y este desfile impresionante en silencio. Sí. Otra paradoja es que es un hombre de paz, que sin embargo toma medidas que favorecen el estallido de la guerra con Chile. Por supuesto. Entonces yo creo que lo que él administra, él llega tarde, ¿no? Yo creo que acá está pues el tema del azar, el tema de la guerra, el tema del guano que se le cruzan los caudillos. Los caudillos son como estos shogunes que han estado peleando con los recursos de los pueblos en armas y cuando bajan a la costa se encuentran con el guano y se encuentran con el salitre. Y eso lo que es una gasolina para la guerra civil, ¿no? Entonces, él lo que se encuentra es con un Estado quebrado. Con un Estado quebrado. Acuérdate que en el 73, 74, él declara la bancarrota fiscal, el no pago.
el no pago de la deuda, ¿no? Entonces, está constreñido por un pasado, pero por otro lado se arriesga, ¿no? Entonces, yo creo que la salitrera es un salto hacia adelante, o sea, nacionalizar para poder tener recursos. Ese Estado está pobre. ¿Pero fue una buena idea nacionalizar? Bueno, yo creo que son ideas tomadas en coyunturas difíciles. Yo probablemente no hubiera sido tomada si el Perú no hubiera requerido pagarle pagar a sus burocracias, pagar al ejército. O sea, ¿de dónde te proveías de los fondos, no? Entonces, ahora, por otra parte, algo que me ha sorprendido que usted pone énfasis en eso, es un hombre de diálogo, es un hombre con una capacidad intelectual tal que le permite naturalmente argumentar y buscar consensos. Sin embargo, declaran traidor de la patria a Nicolás de Piérola y sus seguidores. Bueno, Nicolás de Piérola pues es el digamos, el revolucionario permanente, ¿no? Le hace el levantamiento en Los Ángeles, el talismán. Hay toda una teoría de que está asociado a Dreyfus, ¿no? Que Dreyfus un poco es el que le paga las revoluciones, porque al final, esto es lo que a mí me parece que de Pardo hay que rescatar. Para que un país sea libre y soberano, la economía tiene que estar, digamos, en manos de los peruanos, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un tema de soberanía económica, desde lo de la nacionalización, que podemos estar en desacuerdo, pero el tema que la paz social es la base fundamental para el crecimiento económico. Entonces, estas revoluciones, ¿a quién favorecían? A los viejos consignatarios, a los prestamistas del Estado. Es un Estado perforado, ¿no? Yo siempre hablo que el Estado peruano está perforado. Yo creo que, bueno, lo encuentra totalmente perforado por estas casas comerciales que han tomado por asalto al Estado peruano. Le cobran unos intereses leoninos. Y cuando él llega al poder en el año 72, hace 150 años, todos los ingresos fiscales están destinados en más del 80% al pago de la deuda externa, deuda generada justamente por la manera como a partir de Dreyfus se gestionó el guano, ¿no? Exacto, el guano se pone como colateral de los préstamos y llega un momento en que ya tienes más deuda que recursos, y lo que ocurre pues esta revolución tecnológica, que el guano es sustituido por fertilizantes sintéticos. Ahora, hay una corrupción orgánica que algunos atribuyen al modelo mismo de Dreyfus, pero la corrupción es tan espantosa como hoy. Hay correspondencia entre Lavalle y Pardo, en la que directamente se presume que 1 millón de los 5 que va a cobrar el Estado va a ir a manos de Prado. Prado, que había sido presidente del cual Pardo fue ministro. Exacto. Exacto. O sea, bueno, ese es lo que ha trabajado Alfonso Quirós, ¿no? Sí. Lo que ya ocurre con el guano es que estos militares, yo creo que vienen pues de una guerra civil larga, ¿no? Hay que pensar también que estas maquinarias políticos militares, que primero la forma Nieto, después viene Castilla, y ahí se van sucediendo, también se van sucediendo en la administración del Estado, y ellos creen que lo deben usufructar. O sea, estos son los veteranos de Ayacucho. Sí, sí, sí. Entonces y algunos que se pretenden tales y que no participaron. Claro, y la corrupción es como orgánica al sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te das cuenta de los documentos de la consolidación, bueno, se agregaban 4 ceros. A ti no te correspondía más que 1.000 pesos y al final terminas cobrando 1 millón. Entonces, el Estado enriquecido decide pagar daños sufridos en los años 50, 60, decide pagar daños sufridos entre 21 y 24, ¿no? Claro, entonces, digamos, es un Estado corrupto, ¿no? Es un Estado corrupto que llega a los límites de su capacidad. O sea, yo creo que ya el tema, y que probablemente es lo que estamos viviendo en la actualidad, es que no es que esta administración sea la más corrupta, sino que viene ya de una erosión previa, ¿no? Sí. Donde los actores lo que hacen es llegar y repetir maquinalmente el sistema. Y lo que intenta hacer este grupo, porque yo creo que no solamente es Pardo, estos son asociaciones. Yo creo que lo bonito de la Sociedad de Independencia Electoral es que es una asociación política. Sí, sí. Además nacional, ¿no? Y implantada en las regiones. Es extraordinario. Sí. Y aparte que es la asociación de artesanos, de profesores de San Marcos, de Guadalupe. Entonces, la sociedad civil reacciona ante la corrupción generalizada y el caos que está viviendo el país, y se decide optar por la vía institucional, que es la vía partidaria. Sí. Ahora, mucha simpatía por Castilla no hay, ¿no?
en el libro uno siente que me parece que debería escribir un libro sobre Castilla y ajustar sus cuentas con él, ¿o no? Yo admiro a Nieto. Sí, yo creo tiene que, publicaciones sobre yo él. creo que Nieto era el heredero natural que probablemente nos hubiera llevado por otro camino. Murió joven como Pardo. Que Claro, murió y en el caso de Nieto, lo interesante de Nieto es que tiene una propuesta, y este es otro libro, mi libro La Guerra Maldita, una propuesta en la agricultura, Sí, porque él sin era duda. moqueguano, Sí, sí. entonces él planteaba un Perú agrícola que en el caso de Castilla, que viene de Tarapacá, Sí, viene sí. de la zona salitrera, no tiene ese concepto. Él está contento con el guano, o sea, el guano es, Pero digamos, la Nieto es salvación del sobre Perú. todo un admirador de la Constitución y de la democracia romana antigua, ¿no? Castilla Claro. un poco menos. Sí, Castilla era un hombre práctico, ¿no? Yo creo que Jorge Basadre tiene un par de páginas de Castilla que lo describen de manera, o sea, el cañoncito de Castilla. Sí, O sea, Castilla sí. es el hombre que entiende la condición humana, un gran jugador de rocambor, Sí, sí. ¿no? sí. Entonces, digamos, es el hombre Más que gran, ¿no? Está al borde creo. de la- sí, parece que sí. Bueno, hay todas estas anécdotas, ¿no? Sí, De sí. que está jugando Sí, y sí. dice perdió el Estado, ¿no? Sí, Porque sí, un sí, poco sí, perdió, la caja sí, sí. fiscal le servía. Sí. Pero digamos, él en su propia dinámica es un mestizo que entiende al Perú, ¿no? Yo creo que Nieto es más bien un idealista y un lector de los clásicos, ¿no? En todo caso, recomiendo vivamente la lectura de este libro que puede consolarnos de los momentos inciertos que estamos viviendo ahora. Homo Politicus, la cultura política peruana, y Manuel Pardo, que se presenta mañana a las 7 de la tarde con Luis Johamovich en la librería El Virrey. La librería El Virrey, sí. Lucho Johamovich y Eduardo Darllán. Y Eduardo Darllán. Y yo creo que acá la propuesta es apostemos por la política, apostemos Sí, por así la es. reconstrucción Queremos un partidaria. partido sólido, con ideas y y con gente podemos honesta. tener discrepancias, pero llevémoslas a la mesa y al diálogo, que es la única Exactamente. manera que El podemos libro salir. respira todos esos ideales y los transmite, así que felicitaciones por el libro. Me toca ahora presentar a mis colegas Mauricio Fernandini y Helen Meniz, que tienen que presentarnos ahora mismo las claves del día. Mauricio, Helen, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches también a la historiadora Carmen Maqueboy. ¿Cómo estás, Helen? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo están, Fernando? Buenas noches. Así es, hoy en las claves del día tenemos temas bastante variados, sobre todo las declaraciones que se han brindado ante la fiscal Luz Taquire, la fiscal de lavado de activos. Hay declaraciones también del premier Aníbal Torres y vamos a tocar temas de inseguridad ciudadana. Frustración, indignación, desconcierto. Un país sin justicia no es país. Seguimos indignadísimos por la inminente liberación de los asesinos de Sol Siret Rodríguez. Pues bien, muchas gracias. Ya sabemos lo que hay en las claves del día y sabemos en consecuencia qué hacer entre las 7 y las 8:30. Muchas gracias por su sintonía y hasta mañana a las 6 de la tarde a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Buenas noches.